cómo ponernos por encima de la rosca, de la cosa chiquitita de los nombres, que es lo que hoy bulle a esta hora cuando estamos a nada del cierre de listas. Recordemos que el plazo límite será el próximo domingo y que este viernes muy probablemente haya algún anuncio de los frentes más importantes, de los más relevantes. Aquí en San Juan. Bueno, la forma que encontramos nosotros de ponernos por encima de eso es traer a un especialista en ciencia política, un hombre de larga trayectoria, que además tiene una abundante investigación, muchas publicaciones también, y es un nombre de referencia. Oscar Rivero, acá en Pelado Stream. Gracias por acompañarnos, Oscar, bienvenido. Muchas gracias a vos por invitarme. ¿Nos ayudás a ponernos por encima de esto? Qué difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil. Pero bueno, mira, te propongo arrancar por el escenario nacional, ¿no? Porque no podemos perder la perspectiva de que más allá de nuestras cuestiones domésticas, acá está en juego la composición parcial del próximo Congreso, tanto de diputados como de senadores. Un gobierno nacional que está jugando muy fuertemente para sumar, digo yo, paladares negros, porque los necesita, y una oposición también que está interpelada en lo que aparentemente es un escenario de achicamiento. Se salga el sol por donde salga. Algo se va a desgranar por ahí, ¿no? Contame vos cómo lo ves. Bueno, sí, es así. La política siempre es difícil porque no es sencillo mantener un alto grado de legitimación política sostenido en el tiempo y éxito en las políticas públicas, porque la legitimación está acompañada de la capacidad de resolución de los problemas, y cuando los problemas no se los resuelve, ese crédito originario que había se va como debilitando en el camino. Es lo que le está pasando al gobierno nacional. Creció en su momento un discurso antisistema, antigobierno, antioficialismo, acertado, porque pegó en 2 o 3 variables que eran estratégicas, como era la inflación, como era el déficit, como era la corrupción, y luego, en la medida que va gobernando, ha tenido unos picos de buenos resultados en términos del discurso originario, en términos de lo que la gente creyó que es la solución, y luego ha ido teniendo altibajos. En este momento está viviendo un altibajo muy fuerte, porque se está quedando sin el financiamiento que necesita para sostener que el dólar esté en un precio relativamente estable, y eso probablemente en el corto y mediano plazo todos los consultores, todos los analistas que están ahí mirando el balance del Banco Central, están mirando las balanzas comerciales, etcétera, están planteando que el dólar podría pegar un salto por encima de la banda, y eso va a provocar un desequilibrio en los precios y va a traer como consecuencia un fracaso del modelo, digamos, que está estructurado en base a mantener un IPC bajo. Ahora, hoy día incluso han salido, digamos, ayer a licitar, y cada vez los tenedores de títulos renuevan menos sus acreencias, y ha tenido que perder muchos recursos el Estado, y ese dinero que queda ahí flotando, seguramente la semana que viene ya, si no hoy día, se va al dólar, digamos. Y eso provoca un incremento del dólar, lo cual provoca un incremento de precio, de costos, y paraliza aún más la economía. Por lo tanto, la tiene bastante complicada para llegar a octubre en una situación de tranquilidad. Se habla de que el gobierno está apalancado por Trump. En consecuencia, El desembolso, perdón, Oscar, pero el desembolso del Fondo Monetario tendría vinculación directa con eso, ¿no? obviamente, pero es insuficiente ese desembolso también, porque el volumen de endeudamiento es muy alto. Pero bueno, eso es lo que lo entretiene al gobierno y es lo que le preocupa al gobierno, y es una variable incógnita para lo que puede llegar a suceder en octubre, porque es muy largo el lapso que queda todavía para la elección. Si te
Interpreto entonces, de la cantidad de variables que hay en juego, para vos la economía va a ser el gran divisor de aguas. Sí, porque Sí. lo demás ya sabemos que el PRO, de hecho, ya hizo alianza con la Libertad Avanza, que era una variable que también no se sabía si no iba o no a subordinarse a la alianza. Se ha subordinado, aún a expensa de perder su identidad política. Eso ya está develado. Por lo tanto, la variable que queda, que nadie maneja y que está en el marco de una inconmensurabilidad, como dirían algunos teóricos, es la variable económica, que de hecho no tiene solución así como está. Ahora, La única variable es que alguien te sostenga, te apalanque. ponga más plata. No hay otra manera. Ahora, Oscar, volvemos al punto inicial. Aún yéndole mal a la Libertad Avanza en las elecciones, como esta es la elección de los 4 años del 2021, el votito que sume, el legislador que sume, va a ser ganancia. No, por supuesto, no. La idea de que octubre marca el principio y el fin de algo no es así. Es una elección más en un proceso democrático, en una dinámica democrática, en una elección intermedia, tradicional, donde los gobiernos pueden ganar un poco más de votos o perder votos. En este caso todo es ganancia, porque como decíamos en el periodo anterior no tuvo legisladores, y aun cuando preservara ese crédito, digamos, que en el pasado tuvo, en el presente seguiría actuando de la misma manera. ¿Por qué? Porque durante estos 2 años ha gobernado sin legisladores. Ha aprobado leyes fundamentales como la ley base, etcétera, y no obstante ha seguido por adelante, porque por encima de lo electoral hay como un consenso, hay como un pacto social que todavía no se quiebra, que tiene que ver con la importancia que tiene la reestructuración del sistema económico a partir de que el Estado se achique, digamos. Qué interesante esto. Mira, me quiero detener ahí, porque yo también qué atrevido yo, ¿no? Pero también se empieza a ver, ¿no? Y acá Oscar lo está poniendo blanco sobre negro. Hay un pacto político, social, de achicamiento del Estado por izquierda, por derecha, por donde venga, ¿no? No importa, claro. Nosotros podemos decir, bueno, esto es muy cruel, estás pagando el costo del ajuste los sectores más débiles y más vulnerables de la sociedad, de hecho es así. Pero por el otro lado, aquellos que siguen sosteniendo el modelo están convencidos, y estoy hablando de la gente común, no estoy hablando de los que están involucrados y que ganan dinero con esto, sino que el que ni gana ni pierde, y a veces pierde más de lo que gana, está igual convencido, porque hay como una idea de época en donde esta es la causa del problema, y por lo tanto hasta que no se termine ese proceso es muy probable que toda idea contraria a esa hegemonía sufra la posibilidad de no romper el límite mínimo de votos. Entonces es necesario que transcurra el tiempo para que esto se modifique. Y este tiempo no es el indicado. Oscar, entonces, Milei atado a la performance económica, un Macri referente del PRO bastante diluido, bastante venido a menos. Inexistente prácticamente. Veremos cómo sigue hacia adelante. Cristina. Bueno, Cristina sigue siendo, a pesar de que está arrestada, la referente política de un tercio del peronismo argentino. Y sigue siendo ella la que controla, digamos, el comando directivo, y es la que incide, influye y define en múltiples casos las acciones del oficialismo, del oposición, perdón, al oficialismo argentino, como es el peronismo, a pesar de quien le pese. Es así, un dato de la realidad, un dato objetivo. Y bueno, yo me imagino que desde el lugar donde está hasta las 24 horas haciendo lo mismo que hacía antes, con la diferencia que le pesa una condena. Pero en la medida que ella pueda
tener vida y salud, tiene un liderazgo y eso está definiendo el curso de los acontecimientos. Incluso creo que acá en la provincia de San Juan también. A ver, me estás diciendo que Cristina va a tener injerencia en San Juan, en lo que pase en la lista del peronismo. Inevitablemente. Sí. Inevitablemente, de la misma manera que lo ha tenido siempre a lo largo desde que es Cristina, digamos. ¿Por qué? Porque en la política es así, o sea, el dirigente político tiene un mapa en el escritorio donde están todos los distritos y tiene los nombres en la cabeza de todos los dirigentes, y a los que no conoce tienen sus asesores que le dicen este es así, este es así, y ellos dicen, bueno, vamos a mover la ficha de una manera o de otra. Entonces me parece a mí que esta probabilidad de que Gioja vaya primero en la lista, en gran parte tiene que ver con algún grado de operación estratégica desde el escenario nacional hacia lo provincial. Porque visto en términos estrictamente provinciales, no se podría haber dado esa posibilidad. Pero visto en términos globales, sí, porque es coherente con el armado de un bloque más homogéneo, que tenga referentes más sólidos de los diferentes distritos de la Argentina, y que además no se debilite ante la batalla legislativa que va a venir en el próximo bienio. Es muy llamativo, al menos lo que ha trascendido por la prensa, ¿no? El regreso de nombres pesados del peronismo a nivel nacional, exgobernadores, muchos, bueno, está Capitanich, ¿no? Sí. A mi juicio, yo no tengo información, yo te dije siempre que no tengo información. No, pero viste que lo que publican es una los medios. Interpretación, digamos. Sí. Me parece que eso está consensuado en una mesa chica en algún lugar, en donde entre figuras nobles que tengan probabilidades electorales, poner en esta instancia aquellos que desde siempre se sabe que van a tener una posición contundente en los procesos electorales, que no van a hacer dobleces, que no van a tener actitudes especulativas, precisamente incluso porque ya tienen una figura consolidada, para bien y para mal. Oscar, y ahora en el escenario provincial, que lo empezabas a introducir con esta bajada hacia el PJ. Tenés finalmente acá un escenario de tercios. La primera definición del 7 de agosto fue que no hubo alianza entre Orrego y La Libertad Avanza. Y esto se puede prestar para interpretaciones de las más diversas. ¿Cuál es la tuya? Bueno, en el análisis que nosotros hicimos alguna vez cuando conversamos, decíamos que el Orrego tenía un problema muy grave, que es estructural, lo supera. Es que si se pone por afuera de La Libertad Avanza, como de hecho ha ocurrido, corre el riesgo de perder con La Libertad Avanza si Milei arrastra electoralmente por estos consensos nacionales respecto al modelo que se está ejecutando, teniendo en cuenta que es una elección nacional, no es una elección provincial. No se está valorando la gobernabilidad de la provincia, se está valorando a nivel estratégico la gobernabilidad nacional. Al no haber desdoblado la elección, queda prendido de la lógica nacional. Y por lo tanto ahí corre un riesgo, incluso porque eso se va a ver el día de la elección. Antes no creo que se pueda esclarecer con claridad. Pero ha tomado una posición donde es aguerrida, digamos, que tiene que ver con preservar su identidad política, porque de la otra manera le iba a pasar como el PRO, iba a perder su identidad política. Y eso tiene riesgos también, porque puede tener una identidad con muy pocos votos, y eso lo va a debilitar para el bienio de gobierno que vaya a venir. Entonces va a tener que ser muy astuto en la construcción de una discursividad que legitime en el pueblo sanjuanino la necesidad de referentes del gobierno en el Congreso. Y en el peor de los casos mantener el tercio, es decir, salir primero, segundo o tercero, pero mantenerse con un poco margen de diferencia en contra. Eso va a tener que ser
ya una acción estratégica de campaña y va a tener que ver con la figura que elija también para la primer candidatura. Eso es muy importante. Venía editorializando estos días atrás de que la primera decisión de Orrego era ponerse una bazuca al hombro o ver si le alcanza con menos. Bueno, parece que va con la bazuca, parece que se va a poner, que va a tirarlo más. Y que lo va a tener que hacer porque la decisión de ir separado es parte, digamos, del éxito o el fracaso de este combate en el corto plazo, para colmo. Para él es poco tiempo, digamos, a diferencia que para el gobierno nacional es mucho tiempo, para él es poco tiempo porque va a tener que en este lapso hacer lo que nunca ha hecho hasta ahora. Esto es construir una identidad propia, porque ¿qué es el orreguismo, digamos? Antes era Cambiemos, antes era... O el basualdismo. Claro, ¿qué es eso hoy? O era el basualdismo, que a su vez estaba ligado con el peronismo, que a su vez se ligó también con Cambiemos. Entonces hoy tiene que construir, ¿qué es? Es una fuerza, ¿qué discurso tiene? No tiene discurso con respecto a lo que ocurre en la política nacional. Claro. Se ha sustraído de ese debate y lo ha capitalizado en alguna medida, pero ahora va a tener que tomar posiciones. Claro. En el evento de la campaña, porque si no va a quedar en el medio de dos fuerzas polarizadas, porque el peronismo, más allá de quien vaya como candidato, aun cuando intente tener un discurso moderado, todo el mundo lo asocia al peronismo con el kirchnerismo y al kirchnerismo y al peronismo lo asocia con la oposición al oficialismo. No se puede sacar ese sayo quien vaya como candidato. Por eso también ahí me parece que está bien poner a alguien que encarne eso, porque eso, independientemente de que se diga o no se diga, ya está inscripto en la conciencia del observador electoral, digamos. Y lo otro, Oscar, es, bueno, yo vengo sosteniendo y lo pongo en consideración que medio como que el candidato de la Libertad Avanza en San Juan, como en el resto del país, es anecdótico. Es anecdótico. Vos compartís eso, ¿no? Sí. En realidad, vamos a decir así, los candidatos individuales alrededor de lo cual tanto se debate, en este tipo de elección, en esta particularmente, donde es bisagra en cierta medida respecto del gobierno nacional y del gobierno provincial, a pesar de todo, depende más de las posiciones discursivas, de lo que está en el macrosistema discursivo de la política en juego, que de las personas individuales. Lo importante acá es que la persona encarne ese discurso o no. Es decir, no puede haber un sujeto que no encarna un discurso combativo en una propuesta combativa, y a la inversa. En el caso de las fuerzas políticas, tanto para el gobierno como para la oposición, es muy importante que ese sujeto encarne el discurso que van a sostener. Lo cual, en tanto que la Libertad Avanza ya lo tiene ya claro, eso ya está marcado por mi ley, digamos. Claro, por eso digo, pero el candidato de la Libertad Avanza entonces es anecdótico, pero tiene que encarnar ese discurso de viva la libertad, carajo. Claro, sí. Pues si es muy Nobel, muy como que nadie lo conoce, o alguien que no está en el juego de la política local hace tiempo, tampoco va a ser significativo. Va a perder fuerza el discurso de la Libertad Avanza en San Juan. Tiene que ir por ahí. Pero bueno, yo no sé si quienes arman esto tienen en cuenta estos elementos, porque la realidad es que en la política de San Juan, salvo el gobierno, tanto la Libertad Avanza como el peronismo, hay una horizontalización en este momento. Hay unos referentes, pero ninguno de esos referentes puede determinar la lista de pe a pa, como ha ocurrido en otro momento histórico. Ahora no, ahora hay que conversar, hay que relacionar, hay que ver quién se enoja, quién no se enoja. Entonces eso hace que es probable que prime más a las posibilidades circunstanciales que una estrategia más racional en el armado. La última, Oscar, tiene que ver con la participación. ¿Viste lo que ha venido pasando? Eso va a volver a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Va a pasar que en la medida que el modelo no satisfaga
las expectativas sociales, como está ocurriendo, que mucha gente que votó el gobierno está empobreciéndose o está perdiendo oportunidades, salvo algunos sectores, y ese elector que está enojado, que está resentido, que está resignado, lo que fuera, es muy probable que no vaya a votar. Es muy probable, porque es un síntoma de disgusto. Es el equivalente al que se vayan todos en algún momento, pero de una manera más resignada. Y eso va a condicionar el resultado electoral también, porque no va a haber el mismo grado de movilización. Si a eso le sumamos que se han eliminado las PASO, si le sumamos que se ha armado una boleta única que también en alguna medida desdibuja las identidades, si se quiere, así muy fuertes como las que habían en el pasado, y es seguro que, y bueno, y el dinero, porque los partidos, es muy difícil enfrentar una campaña en este momento, con la escasez de fondos que tiene, por ejemplo, el peronismo. Está acostumbrado a financiarse con recursos importantes porque ha estado en el gobierno durante muchos años. Ahora, ¿quién va a hacerse cargo de la campaña? Claro, a ver, en términos de en términos financieros. A mayor cantidad de funcionarios, más aportes partidarios. Más aportes, sí. mayores posibilidades, sí, las expectativas empresariales de colaboración, etc. Sí. En cambio ahora, ¿quién va a hacerse cargo? Y eso también determina quién va a ser el candidato, digamos. Bueno, falta menos. Ya nos iremos enterando. Sí, falta menos para las listas, pero todavía nos falta para los resultados finales. Igual una vez que tengamos las listas, arranca la campaña. Esto es así, ¿no? Totalmente, las mismas figuras ya hablan por sí mismas. Ya está. Oscar, un placer como siempre. Muchas gracias. A usted, muy amable. Bueno, Oscar Rivero, politólogo, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan, autor de una cantidad de publicaciones que nos ha permitido ponernos por encima de la cosa chiquita, ¿no? De la discusión de nombres y entender por dónde va, ¿no? El escenario nacional y el escenario provincial en esta víspera, en esta vigilia, para conocer las listas de candidatos a diputados nacionales. Hacemos una nueva pausa. Ya volvemos.